Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, él te acompañará. Que con los... ¿Cómo están todos? Espero que muy bien este lunes. Y como cada lunes estamos aquí en El Arte de Ser Padres para llegar hasta tu familia. El día de hoy fuimos víctima de las actualizaciones y por eso estamos aquí en este momento con ustedes, entrando unos minutos más tarde, pero aquí listas para hablar de este tema que creo que da muchas respuestas, sobre todo a qué es el amor. ¿Cómo se puede trabajar en el amor? Porque creo que esta es de las respuestas más importantes. Muchas veces actualmente creemos que todo es para uso de una vez y listo, ¿no? Y nos creemos presos de nuestras emociones, como si éstas se prendieran y se apagaran. Y entonces justamente el día de hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los matices del amor y creo que esta información, Ani, nos va a dar mucha información acerca de cómo nosotros, qué capacidad tenemos nosotros como personas de poder trabajar esta actitud, porque para mí el amor siempre ha sido una actitud, y vamos a hablar un poquito sobre esto. Entonces escríbanos desde dónde nos estás escuchando, cómo te llamas, cuéntanos sobre ti, porque queremos ser la familia del arte de ser padres y todos los días queremos estar en contacto con ustedes. Ani, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy buenos días, muy contenta, especialmente con este tema que nos hace referencia a poder analizar qué concepto es el que tenemos del amor y cómo demostramos el amor con nosotros mismos, con los demás y en el ambiente, ¿no? Porque como decías ahorita, todo es cuestión de actitud. Entonces, esa actitud que tenemos en la forma como nos relacionamos es lo que nos da la pauta de cómo vivir las relaciones amorosas con las personas que queremos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y vamos a justo empezar con este término o esta parte de qué significa el amor, por qué lo vemos como, o por qué decimos nosotros o lo nombramos como que es una actitud, porque muchas veces creemos que es una emoción, ¿no? Y aparte es solo una emoción que en muchas ocasiones te hace no estar como tan en la razón, ¿no? Tal vez evitar ver cosas, sentir también físicamente como muchas sensaciones, pero realmente el amor lo tenemos que entender más como una actitud. Esto significa una composición entre lo que siento y mi capacidad de estar abierta o no a recibir esa sensación, ¿no? ¿Qué quiere decir estar abierto? Yo creo que justo vamos a ir viendo cómo cuando tenemos una actitud de apertura hacia la otra persona, de apertura, esto hace que nosotros empecemos a poder experimentar todas estas sensaciones fisiológicas del amor y todos estos pensamientos acerca pues estos pues estos pensamientos amorosos hacia las otras personas. Pero ¿qué pasa cuando desde pequeños toda la vida hemos sido lastimados y el amor para nosotros significa inseguridad, significa miedo, significa desconfianza, incluso significa dolor o violencia? ¿Qué pasa ante eso? ¿O qué pasa cuando mi pareja, por sus propios errores, me lastima de una manera tan profunda en la que yo de repente me siento totalmente desconectado de la otra persona? Entonces, ¿qué pasa en estos momentos que llega a ser tan profundo que pareciera que el amor se fue, ¿no? Y hay muchas canciones incluso que hablan cómo el amor se va, cómo el amor desaparece y uno se queda ahí, ya en algún momento sintiéndose súper enamorado, súper entregado a la relación, comprometido con la relación, y de repente todo eso se esfuma
y ya no sientes nada por el otro. Entonces vamos a hablar de los matices del amor a nivel emocional para poder entender qué emociones son las que van relacionadas a este mapa del amor. Y creo que en estos matices que vamos a estar tocando, tú vas a poder darte cuenta qué es lo que te falta en cuanto hacia el amor personal, al amor hacia los demás y al amor hacia la vida, ¿no? O sea, yo creo que estos matices del amor impactan en cualquier de estas tres esferas. Te vas a dar cuenta qué te está faltando hacia ti, qué está faltando de ti hacia los demás y qué está faltando de ti hacia la vida. Y esto te va a dar una ruta, un camino para saber qué debes ir trabajando o cómo irlo trabajando de manera como muy práctica. Y qué importante poder identificar esos rasgos perceptibles que están atrás de lo que es el amor, ¿no? Creo que algo muy importante es poder analizar cuáles son nuestras actitudes y cómo nos relacionamos con los demás. Bien dicen que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, a veces sí lo tenemos, pero no nos dejaron ser, porque muchas veces crecemos en familias en donde podemos expresar nuestro sentir, pero si en ese momento mi papá o mi mamá no están de buen humor, me frenan y me dicen que porque lloro, que me calle, que deje de estar exigiendo, gritando, pidiendo, y entonces me privo de cómo sentir, cómo expresar y cómo ser, ¿no? Entonces, uno de los matices que abren la puerta en cuestión a las relaciones es la amabilidad. Y creo que algo muy importante es tener muy claro que la amabilidad se da realmente cuando abro esa puerta en mi relación hacia los demás, en ese trato humano, en esa aceptación, en esa actitud positiva en el momento en que yo me relaciono con el otro. Entonces justo este primer matiz es la amabilidad, ¿no? Y pareciera que es algo que se nos enseña cuando somos niños. Amable, el decir, como el ser amable, el decir gracias, por favor, como toda esta parte. Pero en realidad la amabilidad es algo más que eso, ¿no? La amabilidad aparece justo cuando tengo la apertura hacia las personas que me rodean. Cuando uno se abre, cuando uno está, fíjate, y esto lo he encontrado en mucha gente, este tipo de pensamientos de decir, pues es que para qué quiero conocer a más personas, no, justo la semana pasada me decían, ¿para qué quiero conocer a más personas? Yo siento que tengo los amigos que necesito, son muy buenos amigos y ya no necesito más, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esta parte de qué tan abierta estoy a los demás. Cuando yo estoy abierta, cuando siento que puedo aprender de cada persona, independientemente su nivel de preparación, independientemente si los conozco o no los conozco, cuando estoy abierta a eso, entonces la amabilidad aparece, porque tengo esta empatía hacia los demás, porque creo que todos son dignos de un trato adecuado y porque así me gusta que me traten. Fíjate cómo antes en las comunidades, ¿no? Que eran más pequeñas, ¿qué pasaba? Pasabas caminando y siempre había un saludo, ¿no? Siempre había alguien que te decía buenos días. Esto era algo muy común, era como un contacto, una amabilidad, y tal vez sí te conocían, tal vez no te conocían, pero era parte como de estoy abierto a, ¿no? Porque somos una comunidad, todos pertenecemos al mismo lugar. Pero ¿qué pasa ahorita? Ahorita puedo pasar de ti, no existes, ¿no? Inclusive vemos como esos videos de las calles de Nueva York donde todos van juntos pero a la vez solos, porque cada quien va tan inmerso en sí mismo, tan cerrado, no quiero ni siquiera abrir una posibilidad a tener un contacto con alguien de aquí, que entonces están totalmente cerrados y entonces ahí no hay espacio para la amabilidad. Entonces, algo en este tipo de matiz es que te preguntes, lo primero, vamos de adentro hacia afuera, ¿no? ¿Qué tan amable eres contigo? Porque desde ahí, ¿no? Desde cómo es mi diálogo interno, ¿qué pasa cuando me equivoco? ¿Soy amable conmigo?
Ujú. Soy amable conmigo, me digo, bueno, no importa, vamos a echarle ganas. ¿Cuál es tu diálogo? O digo, ay, no puede ser, otra vez, ¿no? O no, no piensas, no, no. ¿Cómo es tu trato contigo? Y desde ahí, entonces voy a empezar a darme cuenta si yo estoy abierto o cerrado, porque si estoy cerrado conmigo, pues imagínate con los demás. Ajá, si yo siento que no sirvo para nada, si yo siento que no tiene, que no, que los demás no van a querer contactar conmigo porque yo no puedo aportar nada, entonces voy a estar muy cerrado. Ajá. Y después viene hacia los demás. ¿Qué tan amable soy con los demás? Ujú. Con todos, con mis hijos, con mi pareja, con, con la gente extraña. A veces es más fácil, Ani, no sé si ser amable con las personas extrañas que no te generan ningún movimiento interno, por así decirlo, que con los propios, que con tus hijos, que con tu pareja, ¿no? Decimos, le estamos dando lo mejor de nosotros a otras personas que ni conocemos y no a nuestra familia, porque no podemos ser amables, no podemos, estamos dando órdenes únicamente, pásame el salero, haz esto, haz lo otro, ¿no? Y realmente esa amabilidad que existió justo cuando en el enamoramiento o en algunos momentos se ha desaparecido como si eso no debería ser un ingrediente que está en las relaciones, en los vínculos importantes. Y bien dices, Mariana, qué importante poder analizar cómo nos relacionamos en nuestro ambiente familiar, porque muchas veces esa relación inició de una forma muy idealizada, ¿no? En donde de repente construimos tantas expectativas que nosotros queríamos el hombre perfecto. Entonces estamos esperando que el otro me dé lo mejor de él y lo que tiene y lo que no tiene, porque hemos construido tantas expectativas que esperamos cosas que igual y el otro no me puede dar. Ujú. Pero por otro lado, también nuestras actitudes muchas veces son más amables, como dices tú, hacia afuera y no hacia adentro. Y entonces de ahí se complica un poquito el concepto del amor de nuestros hijos, porque de repente empiezan a pensar cómo es que yo tengo que aprender a amar a los demás si yo no me siento amado en mi propia casa, porque en la forma como mi papá o mi mamá me habla o me pide las cosas, me hace sentir que no valgo, me hace sentir que no le gusta como soy y me hace sentir continuamente rechazado, ¿no? Entonces eso de alguna forma deja una herida muy profunda en las personas. Entonces, hay que analizar cómo nos estamos relacionando con los demás y trabajar un poquito en este aspecto de la amabilidad. La amabilidad primero hacia nosotros mismos, porque también muchas veces nos exigimos demasiado, y también la amabilidad hacia los otros y especialmente hacia nuestros hijos, ¿no? Muchas veces sí, algo que es, cuando eres adulto es impresionante y cuando eres niño lo ves de otra forma. Cuando eres niño, o sea, llegas a cuestionarte quién es el más importante en la casa, ¿no? Si quieren más a tus hermanos que a ti, si son más importantes a otras personas. Y cuando eres adulto lo ves tan de otra forma, de otra manera, que dices, ¿cómo puede un niño cuestionarse si realmente es importante para sus padres, ¿no? ¿Cómo puede ser que de repente te digan, es que no sé si me quieres, es que no sé si soy importante para ti? Cuando el padre lo primero que le va a contestar, hijo, ¿no sabes que todo lo que hago voy al trabajo y todo lo que hago lo hago por ti? Ajá. Pero realmente creo que este es el punto, este matiz del amor que es la amabilidad, que es lo que comunica al otro la emoción que estoy sintiendo por ti. Ujú. Creo, y el valor que tiene incluso como persona. Fíjate qué fuerte y qué importante es la amabilidad. Entonces, a veces no es fácil, sobre todo cuando tus hijos son adolescentes o sobre todo cuando hay situaciones en la pareja que te tienen lastimado. Yo creo que justo la amabilidad se va cuando llega el dolor al corazón. Ujú. Y lo que tienes que trabajar es que siempre va a haber cosas que generen dolor en tu corazón, siempre. Ujú. De repente, hasta el que crezcan tus hijos de alguna manera va a generar ese dolor. Pero si no aprendes a manejar ese dolor y a liberar ese dolor, a entenderlo, comprenderlo, gestionarlo y a liberarlo, entonces justo tu corazón va a empezar a cerrarse y la amabilidad va a desaparecer.
Ujú. Entonces, bueno, esa es la ruta, si ya te diste cuenta tú que en lo tuyo es la parte de la amabilidad. Entonces, vamos trabajando con esto todo el tiempo y enfréntate a por qué te cuesta trabajo. Hoy voy a ser amable y cuando esté ahí queriendo ser amable y algo me voy a conflictuar a decir no seas amable, no se lo mere, ajá, o sea, ahí es donde vas a encontrar muchas respuestas acerca de qué es lo que pasa, qué te está doliendo. Ujú. Entonces, este es uno de esos matices, ¿no? Así es, Mariana. Y qué importante ir reconociendo todos nuestros talentos y nuestras habilidades conforme vamos creciendo y creo que los papás nos pueden ayudar a reflejarnos eso que ven en nosotros, porque nos conocemos a través de los demás, ¿no? Entonces, otro de los matices es la autoconfianza. Cuando tú como papá o tú como mamá me reflejas cuáles son mis habilidades, mis talentos, eso me va a ayudar a conocerme y a tener más confianza en uno mismo, ¿no? Entonces, es importante que cada uno de nosotros analicemos si vemos cuáles son nuestras cualidades, porque a mí me pasa en alguna de las sesiones que he tenido con mis pacientes, que les pregunto, a ver, vamos viendo qué cualidades tienes y les cuesta tanto trabajo poder reconocer sus cualidades que te das cuenta qué importante es darnos ese espacio para conocernos nosotros mismos, ¿no? Reconocemos más los defectos que las cualidades o las habilidades que tenemos. Porque seguramente así fueron, se nos fueron reflejadas, ¿no? Justo creo que como padres tenemos que entender que somos buscadores de talento. Ajá, ¿qué quiere decir? Nuestra responsabilidad, y eso es muy difícil cuando en esta sociedad tienes tantas cosas encima, desde la escuela, los deberes, el trabajo, la comida, o sea, cuando ser buscador de talento parece que queda como en segundo plano, pero justo creo que de repente las vacaciones son momentos ideales para eso. Son momentos ideales para ser los buscadores de talento de nuestros hijos y entonces empezar a acercarlos a con las capacidades que veamos y con los hobbies que tengan ellos. Porque no puede llegar tu hijo a los 18 años a preguntarse qué va a estudiar y que no sepa en qué es bueno, cuáles son sus talentos. Hay teorías sobre inteligencias múltiples que hablan sobre que la inteligencia no está solo en una forma, ¿no? En una postura, sino hay una variedad de talentos donde tú te tienes que dar cuenta cuál ya está ahí en tu, de verdad que en el ADN, hay niños que lo desarrollan desde muy pequeños por situaciones y hay otros que les cuesta más trabajo, pero definitivamente hay algo que se llama el Ikigai, que justo este Ikigai es encuentra tu propósito. Entonces, imagínate, Ani, este matiz del amor que es la autoconfianza, que en el momento que tú vas construyendo, y esto se puede hacer en la adolescencia por el nivel de desarrollo del cerebro, cada etapa en la vida tiene un desarrollo, un nivel de desarrollo del cerebro y de los pensamientos, y eso nos permite ir avanzando. Pero en la adolescencia puedes empezar a desarrollar esta parte de cuál es mi propósito aquí, ¿no? Incluso tengo un caso hermoso de una chica que es trabajamos con ella en ilustración y que es padrísimo su historia de su propósito. Entonces, cuando encuentras tu propósito, eso te deja una seguridad, se va toda esa inseguridad de la que somos presa niños, adolescentes, adultos, y dices, ahora entiendo por qué estoy aquí. ¿No? Por ejemplo, si tú eres una persona hipersensible, a veces verás todo lo negativo acerca de eso, pero no te das cuenta. Incluso estaba trabajando con una persona hipersensible que ella me decía, es que yo quiero ayudar y es que cuando las personas se enferman quiero estar ahí, ¿no? Y yo decía, es que eso no es tan común, eso es una vocación, porque es un momento tan complejo y a ti te surge el amor del corazón para querer hacerlo, eso es una vocación. Entonces, a veces, como los papás no podemos ver las cosas que incluso no son como muy racionales, como alguien puede ver que es buenísimo en matemáticas, ¿no? O que es buenísimo dibujando, o tocando, o en ciertas cosas, pero nos cuesta más trabajo ver estos otros talentos que cuando los encuentras y cuando escuchas como esa intuición, entonces eso te da un sentido, te arraiga y te dice, aquí es tu lugar, ¿no? Entonces hay que ayudar a nuestros hijos o a nosotros mismos a decir, a ver, ¿cómo está mi nivel de autoconfianza? Porque si yo tengo inseguridad, si yo creo que los demás me están haciendo un favor a la hora de quererme, ¿no?
Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no voy a permitir todo, no voy a poder amar porque es más, voy a estar con tanto miedo de no ser suficiente que entonces mi corazón va a estar un poco cerrado hacia el amor, ¿no? Tengo miedo de que me dejen en cualquier momento, no ser suficiente, incluso he sido víctima de violencia. Entonces hay que trabajar en la autoconfianza, que en cualquier edad se puede trabajar, eso es importante, para poder entonces sentirnos mejor, y a veces nuestros hijos incluso nos lo reflejan, estos hijos maestros que nos dicen, papá, esto necesitas trabajar, ¿no? Y que entonces la mamá está muy angustiada por todo lo que le puede pasar al otro, y qué tal si pasa esto, y qué tal si pasa lo otro, y no lo puedo dejar porque si le pasa algo, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que quienes necesitamos trabajar nuestra autoconfianza para poder amar, somos nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo tanto miedo de que al otro le pase algo, sea, sobre todo a los hijos? El mensaje que le mando no es te amo tanto que te quiero cuidar, no, el mensaje que le mando es tú no puedes. Y entonces se va generando esta cadenita de desconfianza en mí, en los demás y en el mundo, ¿no? Y entonces ahí entra la depresión, ahí entra el sinsentido, los pensamientos, ideaciones suicidas. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que cultivar nuestra autoconfianza. Así es, Mariana. Y qué importante darnos cuenta que en muchas ocasiones el poder reflejarnos en los demás nos ayuda también a conocer qué otras cualidades también yo pudiera desarrollar, ¿no? Y fíjate, otro de los matices del amor es la aceptación. ¿Cómo nos cuesta trabajo de repente aceptar las cosas? Nos resistimos tanto a aceptarlas en vez de poder reconocer y visualizar que las cosas que están pasando así son y que las tenemos que aceptar, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, bueno, más bien nos conflictúa cuando hay una pérdida, ¿no? Podemos vivir un duelo desde antes porque la persona está enferma y entonces ya estamos empezando a vivir ese duelo, pero si caemos en la negación, no vamos a encontrar la aceptación, sino todo lo contrario, estamos aferrados a que no pasen las cosas que pudieran tener que pasar, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos ante una pérdida, si vivimos ese duelo y aceptamos que esa persona en ese momento está realmente cumpliendo su misión, para nosotros va a ser más fácil vivir el duelo de una manera sana, adecuada, que si nos resistimos a aceptar que la persona ya no está con nosotros. Pero ¿quién nos enseña esa? O sea, como papás realmente nos hemos puesto el objetivo de enseñar a aceptar. ¿Cómo? Desde cómo aprende uno a aceptar las situaciones, ¿no? Y cómo aprende a que eso cada vez sea más sencillo. Yo creo que lo primero es, no puedes aprender a aceptar si no fuiste aceptado. Es que mi hijo no es tan bueno en esto, es que no es tan bueno en sus habilidades psicomotrices, no brinca, es que no es tan inteligente, es que no es tan rápido, es que no es tanto como a mí me gustaría, ¿no? Entonces desde ahí tenemos que aprender a entender, o sea, simplemente yo digo, a ver, ¿cuántas mujeres se aceptan como son? Si las mujeres nos aceptáramos como somos, así, como somos a la edad que tenemos, todo, una industria terminaría. Una industria, imagínate de lo que estamos hablando. Estamos hablando que hay una presión para que las mujeres no se acepten como son. Entonces desde ahí, o sea, ya estamos hablando que en el contexto cultural, social, hay una presión importante. Eso llega a todas las mamás desde el momento en que naces y entonces te preguntan, ¿fue cesárea o parto natural? ¿Estás lactando o estás tomando fórmula? Desde el momento que esto es importante, ya hay una valoración de cómo eres como madre y eso te presiona a buscar ser buena madre en este acto de amor, pero en esta búsqueda también sin querer de la perfección. Y entonces, desde ahí yo creo que vamos teniendo problemas en la parte de la aceptación hacia nosotros mismos. Y si no nos aceptamos a nosotros mismos, es imposible aceptar al otro. Y aceptar que muchos de tus sueños y tu felicidad están puestos en tus propias expectativas, no en quién es el otro, ¿no? Ahí,
como frases muy importantes que decían como yo quiero aceptarte como eres. Y parece eso muy fácil, ¿no? Aceptarte como eres mientras no me cause eso ningún problema a mí. No. En el momento que eso me cause un problema a mí, entonces ya te quiero cambiar, te quiero hacer diferente, quiero que seas como yo quiero que seas, como a mí me serviría, como yo quisiera para mis hijos, o sea, ¿sabes? Entonces ya en ese momento la aceptación se convierte en una lucha, donde yo necesito que tú seas como yo quiero que seas para yo ser feliz, si no, no puedo ser feliz. Y entonces, ¿cuántas veces? O si no, terminamos la relación. Si tú no puedes ser como yo quiero que seas, entonces el amor se apaga. Entonces, qué interesante cómo estamos incluso destruyendo familias, ¿no? Y no estamos hablando aquí de situaciones psiquiátricas, ¿no? De situaciones psiquiátricas que no es una cuestión como de aceptación, sino es una cuestión de otra índole. Sino estamos hablando de diferencias en las personas, ¿no? De esta aprender a tolerar las diferencias del otro, aceptarlas y entender que tú puedes, que tu felicidad no depende de cómo es el otro, sino que tú puedes construir tu propia felicidad. Entonces creo que esta parte de la aceptación la tenemos que trabajar. Si a ti te cuesta trabajo aceptar a tus hijas, aceptar la situación en la que estás, aceptar y cómo nos ayudó esta pandemia con ese tema, ¿no? Todos ya queríamos salir, todos ya queríamos hacer algo diferente, todos ya queríamos que regresara a la normalidad. Bueno, ya no hay normalidad, pero todos ya queríamos eso y teníamos que aceptarlo. Era como, no te queda de otra, acéptalo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Muchas personas utilizaron sus recursos y creatividad para poder aceptar esta situación y otros se deprimieron. Y otras personas no pudieron aceptar esto, vivieron tanta frustración que perdieron el sentido, ¿no? Se sintieron impotentes ante la situación en vez de adaptarse con esta flexibilidad cognitiva. Entonces, ¿tú te aceptas como eres? ¿Aceptas a tus hijos? ¿Aceptas a tu pareja? ¿Aceptas a tus padres? ¿Aceptas a los demás? Yo creo que ahí está una pregunta importante. Y también analizar qué estamos proyectando, porque de alguna manera creo que mucho del problema en la relación, como conectamos con los demás, es lo que proyectamos y lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran. Construimos unas expectativas tan grandes en esas historias de cómo queremos que los hijos sean, que el otro día le comentaba a una persona y le decía, a ver, yo quisiera hacer una encuesta investigando cuántas personas decidieron libremente qué estudiar sin la influencia de los demás o la imposición de los papás. Porque en las terapias me toca escuchar, bueno, pues yo tuve que estudiar servicio social porque quería psicología, pero me dijeron que no, que para qué, que eso no me iba a dar para comer. Y quería estudiar arquitectura, no, es una carrera muy cara, no, eso no lo puedes estudiar. Y bueno, en la lista que de repente yo tenía, nada podía estudiar, entonces tuve que estudiar esto, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo es posible que ni siquiera la carrera que quiero estudiar y a lo que me voy a dedicar toda la vida, no la pude decidir yo mismo, porque influyeron todas las personas que estaban a mi alrededor, ¿no? Entonces, pues creo que ahí vale la pena que analicemos cómo nos relacionamos con nuestros hijos, ¿no? ¿Qué tanto aceptamos sus talentos? ¿Qué tanto confiamos? La autoconfianza, ¿qué tanto confiamos que ellos los puedan desarrollar? Y fíjate, Ani, que vamos por este cuarto matiz, que todavía nos quedan. No, definitivamente el día de hoy no nos va a alcanzar para poder con estos matices, pero este cuarto matiz es uno que tampoco se nos ha enseñado, que es la autocompasión. Incluso esa palabra de autocompasión lo vemos como conmiseración, lo vemos como este victimismo en el que ¿qué es eso de autocompasión? No, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que poder con todo. Y esta autocompasión es poder contactar con nuestro propio dolor, entenderlo, comprenderlo, saber de dónde viene y saber mitigarlo. ¿Qué quiere decir? Saber gestionarlo. Las emociones nos habitan, y entonces nosotros, fíjate, en esta soberbia gigante podemos creer que nosotros tenemos el control de no sentir. Y si tú quieres generarte ese control de no sentir, bienvenido. No vas a sentir dolor, pero no vas a sentir nada más, ni amor, ni alegría,
ni nada y vas a caer en una depresión que se llama una distimia, donde soy como un zombie, donde no siento nada ni malo ni tan bueno, ¿no? Entonces, hay que aprender, no hay que tenerle miedo al dolor, de verdad que el dolor nos tiene unas enseñanzas, un aprendizaje tan importante que a veces nos da miedo como ni siquiera como abrirlo, ¿no? Darnos cuenta qué hay ahí, nos da mucho miedo entrarle a eso porque creemos que ahí nos vamos a quedar. Pero siempre las emociones vienen a decirte algo. Y si te duele, por eso nos duele ser mamás, por eso duele ser madre, porque los hijos crecen y va doliendo que te necesiten menos, toda esta, o cuando algo les lastima a ellos, pero lo que te viene a decir esta emoción, incluso como una infidelidad, vivir todo ese dolor, te viene a decir, es que era muy importante para ti, es que es muy importante para ti esa persona. Este dolor te viene a decir eso, que es muy importante para ti esa persona. Y entonces, tanto tú, ese dolor te habla de ti y te habla de tu relación con los demás. Y entonces esto te está doliendo. Pero ante el dolor no hay que cerrar el corazón y hay que enseñarles a los hijos a esto, ¿no? Me estaba platicando alguien que de repente sentía como que alguien en la familia estaba tratando mal a su hijo y ella decía, ¿sabes qué? No le vuelvas a pedir nada a esa persona. Tú no le voltees a ver a esa persona, ¿no? Y decía, ¿cómo sin querer las mamás estamos repitiendo nuestras historias? En vez de darles armas y herramientas para que el adulto se dé cuenta qué está pasando en el niño. Oye, ¿por qué me estás hablando de esa manera? No me gusta que me hables así, yo siento que me estás regañando, o ¿no? O cualquier cosa, pero que al otro le haga darse cuenta, porque seguramente el otro ni se está dando cuenta. Entonces, qué importante es cómo enseñamos a nuestros hijos a permitirse tener contacto, expresar y gestionar su propio dolor. Es que no quieren jugar conmigo. No, no te preocupes, ya ni pienses nada, hay muchos niños más. Es que no me hizo caso, hay mujeres, hay muchísimas. Es que nada importa. Nada importa porque no te puede doler, tienes que ser fuerte. Y eso lo único que termina haciendo es cáscaras de personas llenas de dolor por las, llenas de dolor por dentro y por fuera, ahora sí que yo les digo, estas redes de espúas, bombas, ¿no? Todo para que nadie se pueda acercar a ellas por miedo a ser lastimadas. Y eso es lo que te iba a comentar, Mariana, cuando te escucho, que vale la pena que analicemos cuál es nuestra armadura, de qué nos estamos protegiendo, porque la mayoría de las personas traemos una fortaleza a todo lo que damos, pero por dentro no nos damos ese permiso de sentirnos vulnerables, de sentir ese dolor, de tener esa autocompasión hacia nosotros mismos primero y hacia los demás, ¿no? Y otro aspecto que también se ha perdido y que valdría la pena que analicemos es el tema de la ternura. Ajá. Hemos dejado de sentir ese cariño, hemos dejado de sentir esa vulnerabilidad, esa feminidad que nosotros les transmitimos como mujeres, como mamás a nuestros hijos. Ajá, por esa misma fortaleza de que tenemos que ser las que sostiene de alguna manera la familia y tenemos que ser fuertes. Entonces no nos pueden ver débiles, no nos pueden ver vulnerables. Claro, y ¿No? fíjate, Ani, que yo creo que a mí me gustaría, perdón, para que todos se lo lleven bien clarito qué tienen que hacer, quedarnos en estos 4 matices, ¿no? Por el tiempo, para que las personas, ahora sí, vamos ahorita, para cerrar el programa, como enfocarnos cómo trabajar estos 4. Y el siguiente programa va a ser justo de los otros 4 matices del amor. Ya que las personas hayan trabajado estos 4 matices, creo que les va a servir muchísimo ahora qué hacer con estos otros 4 que a veces son un poquito más complejos, ¿no? Y que tenemos que entender qué es lo que tenemos que trabajar dentro de ellos para que todas las personas que aquí nos están escuchando lo empiecen a trabajar y nos veamos la próxima semana, el lunes, para ahora sí que ir sanando esta parte. Entonces, estos 4 que vimos hoy. Número 1, amabilidad. ¿Cómo puedo trabajar esta semana la amabilidad? Justo, primero hacia mí. Me levanto y ¿qué me digo? ¿No? Puedo poner algunas frases, incluso en mi espejo, algunas frases, o en mi cuarto, o en mi celular a la hora de despertar, alguna canción de cómo me hablo a mí mismo. Hoy va a ser un buen día, mereces disfrutar tu día hoy, disfruta a tus hijos, disfruta a tu familia, como toda esta parte.
Entonces, la amabilidad primero hacia mí, después hacia los demás, hacia mis hijos. ¿Cómo lo despierto? Ya es hora, despiértense, vamos muy tarde. O me acerco a ellos, me contacto con ellos, soy amable con ellos. Y en todo contacto que salga de mí, cuidar la amabilidad. Y vas a descubrir muchas cosas y de verdad que escríbelas porque queremos que nos las compartas, ¿no? Autoconfianza. Trabajar en esta semana, voy a encontrar algo, voy a reconocer algo de mis talentos. Tal vez en la cocina, tal vez cosiendo, tal vez leyendo, tal vez dibujando. Cosas que tal vez yo estaban perdidas, ¿no? Ahí en el cajón de los recuerdos, que cosas que me gustaban hacer, por eso yo les pregunto mucho, ¿qué te gustaba jugar? Porque ahí encuentran mucho qué era. Hay gente que le gustaba hacer mucho deporte, hay otras personas que les gustaba armar cosas. Entonces, a partir de ahí, encuentra tus talentos. Después dijimos que era La aceptación. aceptación. ¿Cómo trabajo en la aceptación? Voy a escoger una cosa de mí, ujú, que no soy tan ordenada, o que a veces tiendo a enojarme rápido, o cualquier cosa, y voy a empezar a aceptarla, o la edad, ¿no? El peso, lo que sea, y voy a empezar a aceptarla. Y voy a escoger una cosa de los demás, de mis hijos, de mi pareja, y voy a enfocarme en aceptarla. En entender que eso no tiene que ver conmigo, es del otro, y lo que yo necesito, el mensaje que quiero compartir es aceptación. Y en el último, autocompasión, que es voy a tocar mi dolor, darme cuenta esta semana qué fue lo que me dolió y entender qué me dolía. Me dolía la apatía de los demás, me dolía la distancia emocional del otro, me dolía la forma en que mis hijos me rechazan, me duele el no ser lo más importante para alguien, me duele. ¿Qué es lo que te duele? Y también permíteles a los que están a tu alrededor, permíteles ese espacio de detectar en el que al otro momento le está doliendo a tu hijo adolescente, a tu hijo pequeño, a tu pareja, a un amigo. Permíteles ese espacio y vamos abriendo ese dolor y ver qué mensaje te tiene ese dolor. ¿Qué es tan importante para ti? ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Qué mensaje le quieres dar en ese momento de dolor? Y entonces vamos a ver cómo nos va con estas cuatro matices. Muy bien, pues tenemos mucha tarea, Mariana, así que vamos a trabajar esta semana en esos 4 y ya el próximo lunes seguiremos con los otros 4 que son parte también de los matices del amor. Exactamente. Y les aseguro que en el momento que ustedes trabajen esto, uno, van a empezar a volver a sentir amor, amor hacia ustedes, amor hacia los demás, y sin querer van a darse cuenta cómo sus hijos, sus parejas, sus amigos empiezan a expresar mucho más amor hacia ustedes, pero un amor que realmente los nutra, que realmente sea esta retroalimentación positiva del vínculo saludable del ser humano, y van a darse cuenta cómo tenían la capacidad y la actitud de poder abrirse hacia los demás, cosas que a veces creemos que no es algo que nosotros podamos hacer. Muchas gracias, Ani, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a todos por escucharnos. Les deseo una linda semana. Muchas gracias a todas las personas que se unieron el día de hoy a El Arte de Ser Padre. Recuerda, si necesitas ayuda para ti, para tu familia, para tus hijos, en cualquier parte del mundo donde estés, estamos aquí abajo en este teléfono en Esperare, y Claudia va a recibir tu WhatsApp para darte toda la información y de verdad empezar a transformar tu vida, que ahí tenemos esta posibilidad como seres humanos de cambiar nuestros pensamientos, saber gestionar nuestras emociones y cambiar nuestra realidad. No la que está realmente, sino y cómo vivimos donde estamos, ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros y no se pierdan, nos vemos el próximo lunes a las 9 de la mañana por Valora Radio. Muchas gracias, bonito día, hasta la próxima. No tengas miedo al mundo, él te acompañará, que con los pies en la tierra y